Seguimos en Futura Regional, estamos con los doctores José Giacometti y Rodrigo Mazzuccini. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de continuar con este tema tan interesante del abolicionismo, ¿para qué sirven las cárceles? Doctor Giacometti, la gente creo que en Rosario o en la provincia de Santa Fe está convencida de que la seguridad solo se garantiza con la presencia de las fuerzas federales. Así que no quieren que se vayan en un principio. Vale decir que todo depende de si se quedan o se van las fuerzas federales. Ahí se soluciona o empeora la problemática de la inseguridad. Yo creo que tendríamos que pedir estadísticas reales de si hay delito o no hay delito en este momento. Pero las estadísticas reales, si no encontraríamos que el delito no bajó en gran proporción. Hay una mayor sensación de inseguridad, pero hay algo que tenemos que pensar. Si la provincia de Santa Fe tuviera la suficiente cantidad de policías, no hablemos de preparación de policías, simplemente policías uniformados, cantidad de vehículos identificables, cantidad de personal uniformado y cantidad de combustible para hacer el patrullaje que está haciendo Gendarmería, también se evitaría el delito. O sea, lo mismo que hace Gendarmería lo hace cualquier fuerza que tenga posibilidad económica de darlo. Acá estamos ante un problema distinto. Acá estamos suponiendo de que las fuerzas nacionales vinieron acá porque la policía no está capacitada. Está equivocado. La policía está capacitada y quizás más capacitada que Gendarmería para trabajar en ciudad. Porque Gendarmería es una policía de frontera. Que en frontera pienso que en la Argentina es insuperable. Pero en la ciudad creo que la policía está mucho más preparada. Lo que pasa es que la policía no está dada el equipamiento necesario para que pueda trabajar. Entonces hacemos mal decir no porque esperamos que venga la fuerza de Buenos Aires, que vengan las fuerzas federales. Mentira. Dele a la policía provincial los elementos necesarios, la cantidad necesaria de gente para trabajar como se debe trabajar. Y la policía va a trabajar y va a resguardar el patrimonio de la ciudadanía igual o quizás mejor que lo que hace Gendarmería. Clarísimo. Rodrigo, siguiendo con este tema del abolicionismo, no es porque uno pretenda dar cátedra, sino porque es para responder para qué sirven las cárceles. Creo que todo el mundo en alguna oportunidad se ha formulado esta pregunta. Este docente ecuatoriano dice finalmente: el discurso de la defensa social era muy aplicado en el fascismo italiano y en el estalinismo soviético. Defensa de la sociedad frente a la delincuencia, supongo que quiere decir el docente. Hay que entender que la cárcel no repara nada. No hay nada que justifique mantener a una persona encerrada ni cambiar dolor por dolor. ¿Qué opinión te merece esta reflexión? Preguntarle a un abogado penalista, como en mi caso, sobre el abolicionismo es como preguntar a un carnicero si es vegetariano. Ajá. O sea, no se puede concebir, a menos que el abogado sea un cínico completo, que uno trabaje, viva sobre la pena, sobre el derecho penal que aplica los rigores, los máximos rigores del Estado, y después diga, no estoy de acuerdo. Es un cinismo y una desfachatez. Sí puede hablarlo desde la cátedra, pero nunca desde el trabajo. Yo creo en el derecho penal, creo que en el siglo XXI, con todos los defectos, se debe seguir imponiendo pena. Dentro de 200 años, como dijeron los colegas, puede ser que la sociedad cambie, como cambió en el año 1600, porque esto comienza en el año 1600 aproximadamente, con las primeras cárceles establecidas en Holanda y en el Reino Unido. Antes, la cárcel no era una pena, era una mera espera a la ejecución de la pena, que seguramente iba a ser la muerte, tortura, exilio, galera. Había muchísimas penas, pero la cárcel, nadie concebía la cárcel como una pena, para que quede claro. Quizás dentro de 200 años a nadie se le va a ocurrir encarcelar a alguien y va a haber otro tipo de penas. En el siglo XXI, mientras que no se descubra algo mejor, para las personas que violan la ley, yo creo que es conveniente establecer penas. Pero coincido con el doctor Ferrara, no las penas como las tenemos ahora. Por ejemplo, tengo el caso concreto y actual de una persona que ha sido capturado por no haberse presentado a firmar, porque tenía una libertad morigerada, en un tribunal, y la persona había tenido un problema y tenía el brazo enyesado y con unos clavos. La persona lo mandaron a una comisaría a cumplir pena en esas circunstancias, una prisión preventiva, ni siquiera pena. Para que quede claro el grado de perversidad que tiene el sistema a la hora de aplicar esta pena anticipada que es la prisión preventiva. El grado de perversidad es sistémico, no es de personas, lo tiene. En primer lugar, los médicos que dan un alta a una persona que evidentemente no puede estar sufriendo pena en esas condiciones. En segundo lugar, lo tiene el Poder Judicial, que a pesar de ver a esa persona en esas condiciones, lo envía igual, porque sabe que ellos jamás van a estar
presos con el brazo con clavos en un lugar infecto. Y en tercer lugar, el personal policial que recibe una persona en esas condiciones. No sé si cerró el concepto. Sí, sí, perfectamente. ¿Me permite un consejo para la seguridad provincial? Sí, cómo no. Yo tengo una solución increíble y rápida para lograr la seguridad plena en la provincia de Santa Fe. A ver. Comprar uniformes verdes. Cambiar todos los logos en vez de Policía de Santa Fe, Ajá. Gendarmería Provincial, Centinela de la Provincia, y yo creo que ya tenemos sin ningún inconveniente asegurar la seguridad. Bueno, ya... Doctor Bonfatti, escúcheme. Cuando el doctor Mazzuccini habla en este sentido irónico, con este sentido irónico, evidentemente está bastante enojado. No. Yo creo que sería una solución por lo menos cosmética como le gusta a este gobierno, como las comisarías vidriadas. Muy bien. Doctor Giacometti, ahora pasamos al análisis del profesor Héctor Hernández, que es de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, con respecto al análisis que hace de la cosmovisión anterior, del abolicionismo. Dice: hay una visión romántica e idílica entre quienes reclaman la abolición de la cárcel. Un poco lo que decía Rodrigo recién. Algo hay que hacer ante el delito y no puede ser darle un premio. Al menos para que el delincuente no lastime mientras esté preso, pero además para retribuir el mal que hizo. Si yo sufro un daño grande, como que maten a mis hijos, siento como una reparación que se lo ponga preso. Si a alguien le roban, siente que es justo que al que le robó se le aplique una pena. Si no se le aplica ninguna, el ladrón va a seguir robando y la sociedad va a sentirse insegura. El desasosiego se aplaca cuando se castiga. Esto es lo que dice el doctor Hernández. ¿Coincide con este diagnóstico, con esta reflexión? No coincide, lo que estaba hablando recién con Mazzuccini. Creo que las cárceles, sí, efectivamente, la cárcel va a existir o existe hasta ahora, porque es la única forma que se ha encontrado hasta hoy de aplicar una sanción a alguien que ha violado una ley. Pero tampoco es el diente por diente, ni el ojo por ojo, ni nada que diga esto por esto otro, ni yo te mato un hijo y vos me matás uno mío. Yo creo que acá tenemos que empezar a ver que tenemos que evolucionar como seres humanos dentro de una cultura determinada. Creo que no se puede hacer desaparecer la pena, porque la pena hace falta colocarla, pero tampoco puede ser que la persona que caiga detenida bajo una pena vaya a sufrir 3 veces lo que puede sufrir cualquier otra persona, porque esa persona tiene que sufrir algo para contribuir a la sociedad el mal que le hizo, o retribuir a la sociedad el mal que le hizo. Creo que acá estamos equivocados como seres humanos. Salimos a aplaudir al Papa, que me parece formidable, que está tratando de unir y pacificar un montón de regiones, y salimos a decir que no tenemos que ir a la guerra, y por otro lado creamos una guerra interna, tratando de, por un lado, de eliminar las cárceles, pero por otro lado no hacemos nada para que las cárceles no estén llenas de gente que no tiene capacidad ni cultura para discernir muchas veces lo que ha hecho, porque se ha criado, ha nacido y se ha criado dentro del delito, porque fue lo que le tocó vivir o por lo que la sociedad lo impulsó a vivir. Creo que las medidas hay que aplicarlas, sí, dentro de un límite, dentro de una corrección. Ese límite y esa corrección debe estar dado, bueno, por supuesto, por los elementos que se van a manejar en el siglo XXI y no volvernos al siglo XIV o al siglo XIII, donde la tortura era uno de esos tantos males que se aplicaba. De cualquier manera, hoy por hoy se está sancionando gente que cometió un delito hace 4 o 5 años atrás y que se ha reconstruido en su vida, se ha reformulado su vida, ha vuelto a insertarse en la sociedad hasta con hijos y esposas, y están penando una pena que de un delito que cometió hace mucho tiempo atrás, estoy hablando de 5, 6, 7 años, simplemente porque no se tuvo en cuenta y la lentitud de un proceso. Para finalizar, Rodrigo, volviendo con el profesor Paladines Rodríguez, dice: para plantear alternativas a la prisión, una de las primeras cosas que podemos hacer es ver a nuestros pueblos orígenes que no mantienen a la cárcel como forma de castigo. Y luego, esto lo dice Infobae, según el docente ecuatoriano, muchas sociedades a lo largo de la historia han subsistido sin tener una institución semejante. El ejemplo de Bolivia: algunas comunidades que no reconocen la prisión aceptan distintas formas de linchamiento y de castigos corporales. Los agresores aseguran estar amparados por mecanismos ancestrales de justicia. ¿Eso es más humanitario que ir a prisión luego de ser encontrado culpable en un juicio?
se pregunta Infobae. Estamos hablando de etapas históricas y los derechos de los pueblos preexistentes. La etapa histórica es lo que comenté, hasta el año 1600 o 1650 en Europa, por transición en nuestra Argentina, no se conocía la pena de prisión como la tenemos ahora. Una persona estaba circunstancialmente detenida hasta que la condenaban. La condena podía ser la amputación de un miembro, la tortura, la muerte, ir a la galera, remar, la esclavitud, pero no la prisión, como entendemos ahora, un encierro total. Eso lo maneja muy bien Foucault, pero no vamos a entrar en eso. Luego, el derecho indígena ancestral es un derecho penal que ellos tienen propio de su etapa evolutiva. Obviamente en Bolivia y en Perú es muy común que en las comunidades andinas a un ladrón lo maten o lo linchen, pero es una cuestión de ellos. Yo no lo aconsejo para nuestro grado de civilización. Si en el derecho indígena, dentro de sus comunidades, la Constitución, como en el caso boliviano, permite que haya justicia indígena, será un tema del derecho positivo boliviano, plurinacional, pero me parece que no es un tema para tratar en Argentina. Recordemos que esta persona es ecuatoriana, donde las comunidades indígenas son aproximadamente el 50% de la población. No es el caso para Argentina, salvo cuestiones muy específicas de colisión, por ejemplo, en nuestras comunidades originarias que viven en Rosario, donde tienen hábitos de moral sexual diferentes a la moral media de los ciudadanos argentinos. Podría ser un tema a ver, pero no creo que sea prioridad el derecho indígena en Argentina como ejemplo. Lo que sí voy a decir una pequeña, tratando de muchas veces copiamos, los argentinos, los santafesinos en especial, nos dedicamos a copiar leyes y a copiar códigos y demás. Esperemos que no se le ocurra copiar un código de procedimiento ecuatoriano. Doctor Giacometti Mazzuccini, muchísimas gracias. Este es un tema para seguir siendo analizado en otras oportunidades. Muchas gracias. Y ahora, si le parece bien, estimado director, ponemos punto final aquí a esta entrevista con los doctores mencionados. Hacemos una breve pausa y continuamos en Futuro Regional.